Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del extraño caso de la selección de fútbol que solamente existió durante 6 meses. Vamos a estar hablando acerca de qué selección era, de qué país o de qué nación surgió esta selección, en qué competencias o qué partido jugó y finalmente por qué se terminó disolviendo en tan solo 6 meses después de haber sido creada. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta si quieren más historias de este estilo, que pueden dejar en los comentarios otras ideas para próximos videos, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, como les digo siempre, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Obviamente si querés seguir todo lo que tiene que ver con las principales ligas del mundo que ya han retomado su actividad habitual, obviamente si querés seguir a tus selecciones, si querés seguir a tu equipo favorito, te recomiendo que te la descargues porque vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita, tanto para iOS como para Android. El desmembramiento de la Unión Soviética se terminó de consumar el 25 de diciembre del año 1991 con la renuncia del presidente vigente Mikhail Gorbachev. Al día siguiente, el Supremo Soviético reconocería la extinción de la Unión, disolviéndose y además asumiendo Rusia los compromisos y la representación internacional del desaparecido Estado, siendo reconocida como el Estado sucesor de la Unión Soviética en el derecho internacional, algo que también, como hemos visto, aplica al fútbol, ya que todos los logros y las posiciones a las cuales llegó la Unión Soviética a lo largo de los años en las cuales estuvo activa y existió, ya sea la selección de la Unión Soviética en la Copa del Mundo, la selección de la Unión Soviética en la Eurocopa, la selección de la Unión Soviética en los campeonatos juveniles o en los Juegos Olímpicos, todo eso fue heredado por la actual selección de Rusia, al menos en cuanto a la faceta futbolística. En esa época, los países del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania y Georgia, y 11 repúblicas que en ese momento conformaban la Unión Soviética, decidieron darle vida a la llamada, en castellano, Comunidad de Estados Independientes. ¿Qué era esto? Era una organización supranacional que selló la disolución de la Unión Soviética. Según Vladimir Putin, el mandamás ruso, su propósito fue el de permitir un divorcio civilizado entre las repúblicas que conformaban la URSS. Imagínense que dividir un país en 15 naciones diferentes no era nada fácil desde lo territorial, lo político y lo económico, entonces necesitaban un periodo de transición y fue esta comunidad de estados independientes la respuesta que encontraron en ese momento. Esta SEI no fue una sucesora de la Unión Soviética. El estatuto de la organización enfatizaba que todos los miembros ya eran tanto estados soberanos e independientes. Fue una asociación flexible de antiguas repúblicas soviéticas que acordaban cooperar en asuntos de comercio, seguridad y derechos humanos. Pero dejemos un poco la historia de lado y centrémonos en el fútbol. Menos de un mes y medio antes del colapso de la Unión Soviética, el 13 de noviembre, esta selección había disputado sin saberlo el que iba a ser su último partido en la historia. En Lárnaca había vencido a Chipre por 3-0 en el cierre de las eliminatorias para la Eurocopa del año 1992 a disputarse en Suecia, y obviamente con esta victoria se aseguraba un cupo para esta competición. En el fútbol, como les contaba antes, la Unión de Fútbol de Rusia heredó el historial de la Federación de Fútbol de la URSS, mientras que otras 14 federaciones se formaron o volvieron a actuar de manera independiente luego de separarse justamente de la Unión Soviética. Pero había un inconveniente, más en aquellos días, en el año 1991. La selección soviética se había ganado ese lugar en la Eurocopa a mediados del año 1992 que se iba a disputar en Suecia. Entonces, ¿quién iba a ocupar ese cupo y quién iba a representar esa selección? Porque cuando ganaron el cupo, esa selección soviética estaba integrada por estas 15 naciones que les mencionaba. ¿Cuál fue la solución que encontraron en ese momento? Fue crear una confederación temporal que durara lo necesario para mantener un seleccionado que compitiera en la cita continental representando a aquella unión de países que ya no era tal. Así se conformó la selección de la Comunidad de Estados Independientes, que llevó en el pecho las siglas CIS, por lo cual eran sus palabras en inglés.
Casi como una ironía de la historia de la Guerra Fría, el debut de esta selección fue en un amistoso contra los Estados Unidos, en Miami el 25 de enero del año 1992. A los anfitriones se les presentó un problema protocolar antes del partido. La comunidad de estados independientes no tenía ni himno ni bandera, así que sonaron los acordes del himno de la extinta Unión Soviética mientras flameaba la bandera con hoz y martillo. Las camisetas siguieron siendo las Adidas que había usado la selección soviética desde el Mundial de Italia en 1990. El partido además agregaría otro dato curioso. La SEI ganaría con un gol de un georgiano, Arik Seiba, que justamente Georgia había sido una de las selecciones o uno de los países que había decidido no sumarse justamente a esta comunidad de países independientes. La realidad es que la selección de las comunidades de estados independientes tuvo una vida más que efímera. No llegó a cumplir 5 meses de su creación, en los cuales jugó 12 partidos internacionales, 9 amistosos y los 3 correspondientes al grupo 3 de la Eurocopa. Los amistosos fueron frente a Estados Unidos, un 1-0 a favor, victoria 3-0 con El Salvador, derrota 2-1 con Estados Unidos, victoria 2-1 frente a Israel, empate 1-1 con España, derrota 4-0 y empate 1-1 con México, empate 2-2 con Inglaterra y el último amistoso en la previa a la Eurocopa fue un empate 1-1 en Copenhague frente a Dinamarca. En los 2 partidos que disputó frente a México, la selección estuvo integrada completamente por jugadores rusos. De hecho, fue la primera selección rusa tras la disolución de la Unión Soviética, pero ninguno de los 2 amistosos es considerado como oficial ni por la comunidad de estados independientes ni tampoco por Rusia. ¿Cómo le terminó yendo a esta selección en la Eurocopa? Bueno, el debut ya planteaba contrastes políticos. Se tenía que enfrentar frente a la poderosa Alemania, que era la vigente campeona del mundo después de haber logrado el título en Italia en 1990, y con el aliciente de que volvía a jugar unificada en un torneo oficial que no lo hacía desde el año 1938, y lo hacía contra una selección que representaba los restos de una potencia que ya no existía. Tampoco existía esa impactante sigla de CCP que infundía respeto en los rivales. Ahora lucía un pequeño bordado que decía así. Apenas si quedaba el color rojo como recuerdo de aquellos representativos soviéticos. Y no había himno que cantar, así que la ceremonia previa terminó sonando la 9ª Sinfonía de Beethoven como el himno de esta selección de la Comunidad de Estados Independientes. Si bien comenzaron ganando por 1-0, finalmente los alemanes en el último suspiro lograron empatar el partido para terminar cerrando un empate 1-1 que la verdad era un muy buen resultado para comenzar esa Eurocopa frente a la vigente campeona del mundo. El segundo paso, el segundo partido en esta Eurocopa, también fue una igualdad, en este caso 0-0 frente a Holanda, el campeón europeo vigente. Realmente 2 muy buenos resultados frente a 2 selecciones que posiblemente eran de las grandes candidatas a quedarse con el título. Sin embargo, hay que ser honestos, ese partido la pasaron muy mal y realmente de casualidad no terminaron perdiéndolo. El último partido tenían que enfrentarse con Escocia y de sacar un resultado positivo podrían haber avanzado. Sin embargo, quizás contra el rival más fácil en los papeles terminaron llevándose una goleada por 3-0 que significó el último puesto de la Eurocopa de ese grupo 3 para el equipo sin país. Una vez que se pitó el final de ese partido frente a Escocia, no solamente terminó el partido, sino que se completaba la última página de una selección efímera, a menos de 5 meses de haber debutado. La Euro del año 1992 marcaba la fecha de vencimiento de la SEI y todos lo sabían. Pero esta última página también cerraba los capítulos anteriores de una historia grande del fútbol, aquella de la poderosa Unión Soviética que dejaba en el historial 7 participaciones en la Copa del Mundo y varios títulos. La Eurocopa del año 1960, el Mundial Juvenil del año 1977, el Mundial Sub-17 del año 1987 y 2 oros olímpicos en el 56 y en el 88. Rápidamente, una vez que se terminó la Eurocopa, la FIFA declaró que Rusia era el sucesor legítimo de los equipos nacionales y los logros, obviamente, de la URSS y de la SEI, dando paso a las siguientes eliminatorias de Estados Unidos 1994 y dejando todo más que claro respecto al historial de estas selecciones. En total, contando amistosos y oficiales, esta selección ganó 3 partidos, empató 6 y perdió 3 encuentros. ¿Qué ocurrió después, tanto en el plano histórico y político y respecto a lo futbolístico? Bueno, la Comunidad de Estados Independientes sigue funcionando en la actualidad en el ámbito de la cooperación entre repúblicas que habían conformado en su momento la Unión Soviética. Hoy en día la componen 10 de las 15 repúblicas exsoviéticas. Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. En cuanto al fútbol, siguió cada una de manera independiente en cada país después de que se bajara el telón de lo que fue la selección de la Comunidad de Estados Independientes. Sin embargo, se creó y se siguió disputando la Copa de la Comunidad,
una competición internacional surgida en el año 1993, un año más tarde, y más conocida como la Copa de Campeones de la SEI. Todas las finales de este torneo se disputaban en Rusia. Durante años participaron todos los campeones de liga de los países de la Comunidad de Estados Independientes, además de los campeones de los 3 países bálticos. La competencia fue perdiendo interés con los años y a partir del año 2012 se terminó limitando a selecciones juveniles y además con equipos invitados. De hecho, en el año 2015 fue ganado por la selección sudafricana sub-21, que nada tiene que ver con la historia soviética. El punto final se puso el 23 de julio del año 2016, cuando el ministro de Deportes de Rusia anunció la cancelación del torneo. Así que espero que les haya gustado un poco esta historia acerca de esta selección tan particular, que solamente existió, como les comentaba, por menos de 5 meses, que fue una especie de improvisación y un escape que encontraron para poder resolver esta situación y que no salió del todo bien, porque la verdad que a la selección no le terminó yendo bien en esa Eurocopa, pero quedó como un dato bastante llamativo en la historia del fútbol y sobre todo en la historia de esta competición europea. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que si quieren más videos de este estilo dejen en los comentarios y no mucho más. Les mando un saludo grande y nos vemos mañana en un próximo video.